espero que estén bien. Si ya habías visto mis videos, gracias por volver. No sabes lo mucho que significa para mí. Y si este es el primer video que estás viendo, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Emily, soy una ilustradora, diseñadora gráfica. Estoy viviendo en Lisboa y creé este canal para compartir mi vida como artista, mis reflexiones, mi proceso creativo y para documentar cómo estoy ilustrando mi primera novela gráfica, que ya por el título de este video pues pueden saber que no lo estoy haciendo de la mejor manera. Pero eso no importa porque todo lo voy a compartir con ustedes, amigos. Entonces, si estás haciendo tu primera novela gráfica o estás escribiendo tu primer cómic, historia, y estás perdido, por favor ve este video porque en este video te voy a compartir las cosas que hice mal y cómo voy a empezar, no desde cero, pero nuevamente. Para que no repitas estos errores, quédate y ve el video. También te recomiendo, si estás en el proceso de escribir e ilustrar tu novela gráfica o la novela gráfica de alguien más, que veas el video en mi canal que habla sobre cómo ilustrar tu cómic sin bloqueos creativos. No entiendo por qué cada vez que quiero empezar a grabar, quiero como aplaudir. ¿Qué está pasando? ¿La vejez? No lo sé. Bueno, amigos, hello. He estado desaparecida porque la vida me llevó por el medio. Bueno, el último video que subí fue el video de Boloña y eso fue en abril, mayo, ya ni sé. Y no puedo creer que desaparecí como 3, 4 meses, pero la verdad que me estaba gustando la dinámica que estaba creando con el canal, pero bueno, a veces pasan cosas que no permiten que uno sea consistente, en especial para mí, que es tan difícil mantenerme en las cosas, en lo que sea. En serio estoy intentando en muchas áreas de mi vida tener disciplina, pero si pasa algo pequeño desestabiliza todo lo demás y es como un efecto dominó. Y luego salir de ese caos es muchísimo más difícil para mí que que empezar la rutina otra vez. Entonces, bueno, amigos, eso fue lo que pasó con el canal. Otra cosa que me desmotivó un poquito fue pensar que ya estamos en agosto. O sea, en 4 meses se acaba el año. Pero bueno, amigos, sé que no soy la única que está en esa situación. Y ¿saben qué, güey? Ya me vale madres. O sea, no me importa. De verdad que me entra mi alter ego mexicano, lo siento. Bueno, nada, hoy quiero mostrarles un poquito sobre cómo está yendo la novela gráfica. Ok, para empezar, error número 1. La verdad es que arranqué con una idea muy vaga del tiempo que me iba a tomar hacer esta novela gráfica. Yo tenía un estimado de este año. La meta que tenía era tan flexible que siempre podía moverla o posponerla. Pasaron muchas cosas que hicieron difícil mantener un ritmo constante, así que ser flexible en ese momento me ayudó y me parecía lo mejor. Pero al final, el no haberme puesto un plazo claro fue lo que realmente me impidió no tener constancia. Lo mejor es fijar una fecha o un plazo para tu cómic y tomártelo muy en serio. El error número 2 es pensar que no necesitas tener toda la historia escrita porque toda la historia está en tu cabeza y te la sabes. Y además también sabía que esto es algo que es muy común que pase. Hay muchas veces que se te van a ocurrir escenarios o se te va a ocurrir algo de un personaje que, si bien todo esto es parte de tu historia, no es la historia. Mientras más tiempo pases prestando atención
a estos detalles que no son tu historia, pues más tiempo te va a tomar y corres el riesgo de perderte en la construcción del mundo en donde tu historia se está desarrollando, pero en no desarrollar la historia como tal. Y eso es lo que me estaba pasando. A veces se me ocurrían escenas o se me ocurría algo de un personaje, y esto está bien, todo esto lo puedes escribir, pero al final estas cosas te van a alejar de terminar la historia. Y pues tuve que aceptar que estaba perdida, que tenía que volver a empezar desde cero y que no podía volver a tocar mi iPad para finalizar ilustraciones, porque eso era también lo que estaba sucediendo. Yo no solamente hacía sketches, sino que terminaba la página. La verdad con esto es que me estoy saltando el proceso, porque lo último que tú tienes que hacer es finalizar tus ilustraciones. Eso es el último paso, junto con los diálogos, agregar estas cosas y así. La verdad es que no me organicé de la mejor manera y eso también me decepcionó un poquito, me desmotivó conmigo misma. Yo intento no ser tan dura porque es la primera vez que estoy haciendo algo como esto. Es como mi novela debut y todo lo que yo he aprendido lo he aprendido por mi cuenta. Entonces sí, pienso que es normal que me haya pasado esto, pero sí me decepcionó porque yo esperaba tener esta novela gráfica lista para este año, y la verdad es que creo que tengo que ser más realista con mi meta y cambiarla, y esta vez como seguirla bien al pie de la letra y dejar de engañarme con expectativas irreales. Yo escribí el primer capítulo sin haber terminado la historia entera y me lancé a ilustrar página por página ese capítulo y fue un error. O sea, sí avancé, pero pasé meses reeditando, reilustrando, reescribiendo las mismas páginas del capítulo 1. Sentía que avanzaba, pero en realidad estaba atrapada en una ilusión. Lo que pasa cuando estás editando en la misma página es que te va a parecer productivo porque vas a ver una mejoría y vas a sentir que estás avanzando porque estás mejorando esa página individual. Y tu cerebro se va a engañar pensando que el progreso consiste en pulir esos detalles en lugar de avanzar con tu historia en conjunto. Y pues como no tenía un capítulo 2 escrito, es decir, lo tenía definido, pero no lo tenía escrito, quedé atrapada en un loop y no tenía dirección. O sea, tú puedes saber lo que va a pasar, pero tenerlo escrito te va a dar estructura, ritmo y dirección. Y ese primer capítulo se llevó 4 meses de mi vida por este mismo error. Error número 3, overthinking. O sea, dudar mucho de tu historia. Al yo no tener el manuscrito terminado y estar constantemente reescribiendo la historia, hubo momentos en los que me llené de muchas dudas. Creo que cuando tenemos ya la historia terminada, nos mentalizamos a que esa es la historia y no hay cambios. Es muy importante que seas auténtico con tu historia, porque probablemente las cosas de las que yo me siento insegura son las cosas que las personas van a querer escuchar. Al ser una novela autobiográfica, pues obviamente hablo de mis sentimientos, mis emociones. Puede ser muy confrontador. Tengo que mantenerme honesta a ese sentimiento. Si yo reviso mucho ese sentimiento o esa experiencia que yo escribí, la voy a cambiar porque me va a entrar la inseguridad y la historia va a dejar de ser honesta. Y bueno, amigos, esa fue mi experiencia y lo que pasó durante estos últimos meses. Ya estoy trabajando como se debe en mi novela gráfica y es también gracias a que me atreví a exponerla a otras personas y a escuchar su opinión que pude encontrar de nuevo la dirección, porque muchas veces estamos sumergidos en nuestro proyecto y es solo nosotros y nuestra mente, y el tener opiniones de terceros es muy importante porque van a haber cosas que tú no estás viendo por estar muy involucrado en la historia o en el proceso del cómic como tal. Fui muy afortunada de hablar con una autora venezolana de la cual recomiendo mucho su novela gráfica. Ella se llama Laura Guarisco y su novela gráfica se llama Nido y habla sobre la migración venezolana. De verdad que es una historia
maravillosa y conmovedora, sobre todo para los venezolanos, pero te la recomiendo en general porque es una historia que vale la pena leer y es cruda, está llena de muchas verdades dolorosas, pero al mismo tiempo es muy hermosa. Y bueno, estuvimos hablando, ella vio mi novela gráfica y me dio muchos consejos. Muchos de esos consejos, valga la redundancia, eran con respecto a las cosas por las que yo estaba bloqueada. Y fue muy bonito como escuchar de alguien profesional y con experiencia escribiendo e ilustrando un cómic esas observaciones, porque sí me sentí identificada con todo lo que dijo, y pues ahí también está la importancia de exponernos a críticas y de aceptarlas y de considerarlas y cuestionarnos si nuestro proceso de verdad está ayudándonos a llegar a la meta que nosotros queremos llegar. Bueno amigos, eso ha sido todo sobre la humillante historia de cómo me fue mal. No, mentira, no me lo tomo como que hice las cosas súper mal, pero me sirve de aprendizaje para estructurarme un poquito más y quiero involucrarlos más en el proceso de lo que voy a hacer próximamente. Y una de esas cosas es que me quiero comprar una impresora. Siento de alguna manera que si lo visualizo e imprimo mis páginas, se me va a hacer mucho más fácil como encontrar los huecos de la historia o al menos ver lo que tengo. Yo tengo muchas cosas en mi iPad y siento que a veces hay que sacar el trabajo de lo digital y como tener contacto con él, eh, experimentar cómo se ven las páginas, y creo que eso motiva también. Entonces, nada, prontamente me va a llegar una impresora que me va a servir pues para esto y para muchas cosas más. A mí me gusta hacer postales, me gusta hacer prints, entonces siento que es algo que teniendo yo mi propio negocio, siendo yo mi propio negocio, un negocio que está pasando por un momento duro, pues nada, hay que invertir en estas cosas y es el momento para mí de hacerlo, porque a mí me gusta tener las cosas en físico, la verdad. Capaz en el próximo video me llegará. Y nos vemos en otro video.